una banda que podía oscilar entre los 15, 20 efectivos. En esa banda, por ejemplo, estaba un tal Buffalo Bill, en sus tiempos de mocedad. Bien, pues William Booney llegó a la zona y se alistó en la banda de Jesse Evans. Y por aquel tiempo, Chisholm contrató a Jesse Evans en sus cuitas con Toulston. Estamos a punto de ver cómo se daba paso a uno de los capítulos más celebrados, uno de los capítulos más difundidos en la historia de todo el oeste americano. Me refiero a la guerra de Lincoln County. Los pistoleros de una y otra facción siempre acababan enzarzados a tiros, en peleas por las lindes, por los territorios, en la defensa del ganado, en la defensa de los que les contrataban. Y como ya sabemos, William Booney, ya conocido como Billy el Niño, así llamaban todos a él, le llamaban el Niño, porque era muy joven, era el más joven de la banda, pues discrepó con Jesse Evans, discrepó con Chisholm y se pasó al otro bando. Se pasó al grupo de Toulston. Nos encontramos en junio de 1878. La situación está al límite. Un comisario llamado William Brady ha sido asesinado. Se dice que ha sido el niño. La cosa está que arde. Y finalmente las dos bandas se encuentran en una vieja granja. Durante 5 días, las dos facciones se disparan entre sí. 5 días de tiroteo incesante. Varios muertos. La granja sale ardiendo. Solo el ejército, solo una columna del ejército norteamericano es capaz de aplacar, de sofocar la situación y disolver los grupos. Pero 5 días que dejan aquel terreno lleno de sangre, lleno de muertos. Billy el Niño huye del lugar. Se le atribuyen varias víctimas. Dicen que es el más rápido de aquel grupo, que ha disparado con absoluta frialdad sobre sus oponentes. Se hablan de varios muertos. Pero William Booney lo único que quiere es huir de aquel lugar. Tiene ya una idea en su mente: crear su propia banda, su propio grupo de pistoleros. Durante meses merodea aquellas latitudes. Y algunos se le unen. Siempre se habla de diferentes nombres, pero el único constatado como fiel amigo, como alter ego, como leal aliado es Tom O'Fallon. Y junto a sus camaradas, pues da algunos golpes. Vuelve a ser cuatrero, vuelve a robar ganado. ¿Y a quién empieza a robarle ganado? Pues a John Chisholm. John Chisholm pone el precio a la cabeza de Billy el Niño. Muchos cazarrecompensas se acercan al lugar. Todos quieren capturar al enemigo público número 1. Y por si fuera poco, la prensa amarilla, la prensa sensacionalista, le da muchas columnas, utiliza mucha tinta para hablar de Billy el Niño, el nuevo héroe popular. En 1880, un antiguo cazador, un traficante de pieles, un hostelero, llega a la zona y se reconvierte en comisario. El nombre es Pat Garrett. Los hispanos, los mexicanos de la zona le conocen como Juan el Largo. El objetivo principal para Pat Garrett es Billy el Niño. Capturar a Billy el Niño y cobrar fama gracias a eso. Y es en abril de 1881 cuando Billy el Niño es capturado. Se celebra o se va a celebrar un juicio en el que le condenan a morir en la horca el 13 de mayo de ese mismo año. Billy es internado en un lugar adecuado. La cárcel era bastante insegura y por eso habilitan un almacén donde se celebraban juicios para internarle a la espera de la sentencia final. En una de esas noches donde le sacan para ir a cenar en un hotel, Willy
Billy solicita ir al servicio. Los comisarios acceden, le piden a uno de los ayudantes que le acompañe al servicio, y Billy, que tenía las muñecas muy finas, logra zafarse de sus grilletes, logra abalanzarse sobre ese ayudante, extraerle el revólver de su cartuchera y pegarle un tiro. Se deshizo de él. Más tarde avanzó hacia el despacho de Pat Garrett. De él extrajo una escopeta de 2 cañones. La cargó con cuidado y esperó una buena oportunidad para escapar del lugar. Otro ayudante se percató del hecho, se acercó y desde la ventana del despacho, Billy el niño disparó su escopeta. Los plomos se incrustaron en la cabeza y en el pecho del ayudante. 2 muertos en apenas 5 minutos. Un camarero de origen alemán que trabajaba en el lugar, le proveyó de un caballo y le indicó el camino por el que salir. Billy el niño escapaba una vez más. Pat Garrett estaba furioso. Su principal enemigo se le había escapado de entre las manos y encima había abatido a 2 de sus mejores ayudantes. Se rumoreaba por la zona que Billy quería huir a México para dar rienda suelta a una nueva vida, que se quería dedicar al tráfico de alcohol o quería montar una granja ganadera. Eso es lo que quería hacer, pero lo cierto es que no abandonó aquella zona. Billy el niño siguió deambulando por los territorios próximos a Fuerte Summer. Finalmente, la traición quiso que Pat Garrett localizara el lugar exacto donde se escondía Billy el niño. Era una vieja hacienda mexicana. Allí le custodiaban, allí le protegían, allí le alimentaban. Billy el niño tenía numerosos amigos entre la comunidad mexicana. Pero un traidor delató su posición y Pat Garrett, en compañía de algunos ayudantes, se acercó al lugar. Era el 14 de julio de 1881. En aquella noche, Pat Garrett se internó en la hacienda. Eligió un sitio idóneo para esperar a su víctima. Se escondió en una habitación donde había una cama y unos muebles antiguos y allí esperó pacientemente. En mitad de la madrugada vio acercarse a ese sitio una sombra. Nervioso, desenfundó su pistola, apuntó a la sombra y disparó. No quedó convencido con ese primer disparo. El fogonazo de la pólvora le molestó, le incomodó y optó por un segundo disparo. La sombra desapareció. ¿Qué había ocurrido? Con presteza los ayudantes de Pat Garrett entraron en el lugar y con una vela dieron iluminación a la estancia para comprobar que el muerto, que el fallecido, era William Booney, era Billy el niño. Un tiro se había incrustado por encima de su corazón. La leyenda había muerto. Billy el niño había sido víctima de Pat Garrett. Al día siguiente le enterraron. Los mexicanos le rindieron honores. Daban el último saludo a aquel muchacho de 21 años. Y desde entonces, la rumorología. ¿Realmente Pat Garrett le mató? ¿Acaso no había escapado a México? Billy el niño sigue vivo, decían los mexicanos. Su aureola se extendió por todos los territorios del oeste. Billy el niño, 21 años. Dicen que mató a 21 hombres. Oficialmente solo se constataron 5. Y desde entonces, todo se exageró. El propio Pat Garrett escribió un libro, La verdadera vida de Billy el niño. Todos hablaron de él. Y otros tantos quisieron emularle. Muchos jóvenes optaron por la vida de la delincuencia. No había otra salida. No había otra forma de vida. Billy el niño, fallecido el 14 de julio de 1881. Eso sí, oficialmente. Luego las leyendas se encargarían de otra